Bueno, me dicen que ya ingresaron todos los de la sala de espera. Les damos la bienvenida a la charla que organizamos en conjunto con Integral Chile y Cabello Abogados sobre Operación Renta 2021, discusiones tributarias actuales y herramientas de financiamiento para el 2021. Les repetimos que por favor mantengan sus micrófonos en silencio, si quieren sus cámaras apagadas, y pueden ir escribiendo las preguntas por el chat y las responderemos al final de la charla. Le damos la bienvenida entonces a nuestros expositores. Por el lado de Integral Chile nos acompaña Marcelo Matus de la Parra, director y socio de Integral y Reset Chile, y Nemo Castelli, socio y director de Integral y Reset Chile. Marcelo, Nemo, bienvenidos. Y Pilar va a presentar por el lado de los expositores de Cabello Abogados. Pilar, te escuchamos. Hola, buenos días. Respecto de la toma de decisiones, ¿verdad? En este mundo tan complejo y el mundo tributario con tantos cambios, dos socios de nuestra oficina van a poder presentarles a ustedes tips importantes para su toma de decisiones. Va a estar Hernán Fuentes, contador público auditor de la Universidad de Portales y magíster en tributación de la Universidad de Chile, profesor de los diplomas en la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile. Y luego estará presentando como expositor Juan Pablo Cabello, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Dirección Tributaria Adolfo Ibáñez, profesor del Magíster de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, consejero del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile y reconocido como abogado destacado en materia tributaria en diversos rankings como Chamber Partners, Best Lawyer, Legal 500, International Tax Review. Así que los dejamos a ellos para que puedan presentar lo que han preparado. Partimos entonces con herramientas de financiamiento. Marcelo, Nemo, el micrófono es todo suyo. Bueno, un gusto saludarlos, un placer estar acá con ustedes y poder aportar con nuestras experiencias para enfrentar el momento que estamos viviendo en Chile, en la economía mundial, y que sin duda afecta a las personas, a las empresas y a la gestión de todas las empresas. Para poder enfrentar la situación actual y tratar de entender lo que está ocurriendo, nos parece fundamental revisar lo que es el análisis PESTEL. PESTEL es simplemente analizar aspectos de distinta índole, como políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales, que afectan al funcionamiento de la economía, que afectan al entorno donde se desenvuelven las empresas y afectan directamente a la gestión. Sin lugar a dudas que el tema político y económico en el último año y medio ha sido relevante, ha sido fundamental, y agregando un elemento adicional, que es el problema de la pandemia, el problema sanitario. Creo que para poder iniciar el entendimiento de dónde estamos hoy día, me parece fundamental referirnos a la reciente presentación hace 10 días atrás del presidente del Banco Central, Mario Marcel, que entrega cada 3 meses su informe de política monetaria y que es probablemente la información más confiable de la marcha y futuro y proyecciones de la economía chilena. El informe de hace 10 días indicaba que había un camino de salida con un proceso de recuperación de la economía en algunos sectores más importantes que otros, pero un proceso de recuperación y había una luz en el horizonte. ¿En qué se basaba esto? En varios elementos. China está en franca recuperación con cifras positivas, que Estados Unidos proyecta un desarrollo importante este año, con tasas positivas también. El proceso de vacunación ha ido aumentando y hay un horizonte de algunos meses más. La parte negativa es que el contagio volvió, ya hace 10 días se veían cifras bastante duras, hoy es peor, y la pandemia tiene un altísimo grado aún de incertidumbre. Otros elementos que nombraba Mario Marcel, positivos, es que el comercio se ha ido recuperando a niveles de precrisis, que el mercado financiero también ha mostrado tasas de recuperación a raíz de los créditos a largo plazo.
materias primas con precios crecientes, el cobre importante, y esto indica que el entorno internacional tiene algunos vientos positivos para Chile. Naturalmente que si miramos la última semana, los últimos 10 días, post esta presentación, que fue el día 1 de abril, los números, la cuarentena, llevan a un nivel de incertidumbre de alto nivel y llevan a probablemente para muchas personas estar con indecisiones y con un ambiente bastante complejo. En todo caso, también refiriéndome a lo que nombraba Mario Marcel, presidente del Banco Central, el proceso de recuperación que él vislumbraba para este año, especialmente para el segundo semestre, es un desarrollo económico de recuperación, no es crecimiento. Estaríamos recién volviendo a las situaciones o a las cifras de precrisis. Dentro de esto se hablaba de que Chile tenía una proyección de un 5,8% para el segundo trimestre y para el año 5,5% a 6%, incluso más. Dentro del esquema de las empresas se plantea ciertas situaciones que son fundamentales. Hay un alto porcentaje de las empresas que están reiniciando actividades en este ambiente internacional más positivo. La pérdida de empleo se ha recuperado en parte. En la crisis se perdieron 1.900.000 empleos y hoy día aún quedan 900.000 pendientes de recuperación. Por otro lado, el consumo privado ha bajado, se han recuperado los bienes durables en cuanto a las líneas de comercio, pero esto todo lleva a una situación general de alto grado de incertidumbre, alto grado de inestabilidad, provocado por la segunda ola, en que para muchos economistas todavía se mantienen las cifras planteadas hace 10 días atrás, otros están más pesimistas. Pero este ambiente general, la conclusión que llegaba el presidente del Banco Central es que dijo que el proceso de recuperación de la economía chilena se ve razonable y con fortalezas, pero con riesgos. La pandemia es compleja y, ya decía, con un nivel de incertidumbre inmediato alto. En concreto, la recuperación que puede haber de aquí a fin de año se concluía que iba a ser heterogénea. O sea, hay sectores que obviamente han tenido poco impacto, otros que se han recuperado y otros que están bastante impactados. Hay brechas en el mercado laboral y tal vez lo más importante, yo le escuché a Mario Marcel, fue que dijo que esta situación va a dejar sin duda heridas y cicatrices en personas y empresas, ya que afecta directamente, en el caso de las empresas, a la situación patrimonial y afecta al futuro. En concreto, este ambiente de incertidumbre en lo político y en lo económico es esencial. Lo político ya sabemos. Tenemos 5 elecciones en el resto del año, lo que crea obviamente un nivel de inestabilidad. Dentro de este aspecto de incertidumbre que se va a mantener por un lado largo, consideramos que es fundamental el realismo del empresario. Es fundamental tener claro dónde estoy, cómo me afectó la pandemia, cuál es mi situación patrimonial, mi situación de pasivos, cuál es el futuro de mi empresa, cuál es mi proyección de rentabilidad de aquí hacia fin de año, cómo sobrevivo en definitiva el año 2021, cómo llego a enero del 2022, que ojalá, esperamos que la situación general haya realmente mejorado. En este esquema es esencial que las empresas logren estabilizarse, como dice la nota allí, buscando soluciones creativas para replantear su plan de negocios. Sin duda el mundo cambió, Chile cambió, el entorno de la mayoría de las empresas es distinto. Hay formas de vender distinto, hay formas de trabajar distinto, etc.
El mercado internacional también está en su plan de cambio, y esto hay que asumirlo, hay que abordarlo y hay que proyectarse al futuro para poder sobrevivir correctamente y ser rentable. Para conseguir esta estabilidad es fundamental escoger la alternativa y las formas de financiamiento correcta, así como realizar una buena planeación del modelo de negocios, que sin duda para muchas empresas hay que revisarlo. Seguramente cambió, seguramente hay que ajustarlo a la nueva realidad. Y obviamente hay que reaccionar a tiempo, con mucho realismo, ante situaciones inesperadas y que la gran mayoría de lo que está ocurriendo son externas. En este esquema queremos poner énfasis en la información. Es fundamental el realismo, es fundamental saber dónde estoy, mi negocio es rentable, no es rentable, tengo capacidad de reducir costos, cuál es mi situación en la competencia en el mercado, y para eso la información confiable, la información realista y oportuna es esencial. Como también esa información va a generar y debe generar un modelo de negocios adecuado a la realidad vigente. Ahora, hay herramientas, hay formas de abordar los problemas, hay formas de enfrentar y lograr su sustentabilidad en el tiempo, así también como la empleabilidad que permite mantener su contribución a la economía nacional. Estas herramientas pues, las va a abordar Marcelo, así que te dejo, Marcelo, con la palabra. Bueno, muchas gracias, Nemo. Muy buenos días a todos. Un agrado estar aquí con todos ustedes en términos de un poco seguir abordando estos temas que son tremendamente coyunturales y tremendamente gravitantes para lo que estamos viviendo al día de hoy. Así como lo hemos venido abordando en un sinnúmero de webinars que hemos realizado con asociaciones gremiales, en la última actividad de Integral Speaks que tuvimos la semana pasada. Hemos sido tremendamente majaderos en términos de dar a conocer que lo primero que tenemos que hacer es mirar hacia el interior de nuestras compañías, porque lo único que tenemos que tratar de hacer es tomar las decisiones que sean las más apropiadas con el único propósito de propender a la estabilidad y continuidad de nuestras empresas. Estamos muy claros que muchos de los sectores industriales de este país están siendo fuertemente afectados en diferentes formas con esta pandemia, en donde, como lo señalaba Nemo hace un rato, lo relevante aquí es tener claridad que estamos en un escenario de incertidumbre, pero así como tenemos claro que estamos en un escenario de incertidumbre, también tenemos que tener tremendamente claro que lo que no podemos hacer es no hacer nada como compañía. Tenemos que tomar la información real con la cual contamos al día de hoy y empezar a tomar decisiones para poder mantener la estabilidad de nuestra compañía. Decisiones que dicen relación no solo con el negocio, no solo con la gestión, sino que fundamentalmente con la estructura de financiamiento de nuestras compañías. Y para eso siempre un poco recurrimos a este esquema nuestro que permite dar una mirada bastante global al interior de las compañías para efectos de la toma de decisiones. El propósito de toda compañía siempre es tratar de que esa última línea de nuestro estado de resultados sea la más interesante posible. Y para eso dividimos esto en materia de gestión y en materia de management y en materia de toma de decisiones en tres grandes elementos. Cuando hablamos del margen bruto, siempre vamos a hablar del negocio. Cuando hablemos del margen operacional, hablaremos de la gestión. Y cuando hablemos de la última línea, hablaremos de la estructura de financiación. ¿Por qué esta división? Porque esta división se hace más relevante hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque tal como lo mencionaban anteriormente, Nemo, el negocio cambió. Nosotros normalmente hablamos del negocio cuando hablamos de lo que significa ese margen bruto en términos de la composición de la venta y su costo en el modelo de negocio. Y lo primero que tenemos que reconocer es ver si efectivamente tenemos negocio o no tenemos negocio.
Lo más triste para una compañía es no tener negocio, es decir, que la diferencia entre los ingresos por venta y ese costo, ese margen bruto sea muy pequeño. Y allí tendremos que tomar decisiones en materia estratégica al interior de la compañía en términos de modificar ese modelo de negocio. Ahora puede ser que con este tema de la pandemia ese negocio siga siendo atractivo, tal vez porcentualmente, pero no en volumen, lo que hace que ese margen operacional haya caído, lo que significa que necesariamente tenemos que trabajar en la gestión de la compañía, es decir, en la estructura de los gastos de administración y venta, con el objetivo de que esos gastos le queden bueno a ese margen operacional. Pero además, un tema tremendamente relevante es ver cómo esta gestión que nace de ese margen operacional se ve fuertemente afectada por la actual estructura de financiamiento que al día de hoy ha sido un tremendo tema. Estructura de financiación que se ha visto fuertemente afectada, para bien o para mal, en términos de no solo empezar a tomar lo que el mercado me está ofreciendo, no lo que realmente necesito, sino que también se ha visto fuertemente afectada por todo lo que ha significado las operaciones de financiación de los créditos FOGAPE, COVID y FOGAPE reactiva. Entonces, cuando inicialmente se plantearon los créditos FOGAPE COVID y se planteó que se iban a establecer con 6 meses de gracia, fuimos los primeros en que enviamos una nota al Ministerio de Hacienda a través de una asociación gremial para dar a conocer que era absolutamente insuficiente los 6 meses de gracia y que lo que iba a ocurrir, que esos financiamientos que estaban orientados fundamentalmente a financiar las pérdidas que las compañías iban a tener o enfrentar en el futuro, iba a ser insuficiente, en donde ese financiamiento al final del día, al terminarse los 6 meses, iban a tener que utilizar la misma plata o los mismos recursos para empezar a pagar las cuotas de ese mismo crédito. Y por eso nace el FOGAPE reactiva, que permite ahora reestructurar esto y llevarlo hasta 82, 87 meses plazo. Pero lo que tenemos que tener presente es que hoy día estamos viviendo una situación bastante más compleja que la que vivimos hace un año atrás, en donde una de las cosas que hay que tener presente en que no podemos seguir esperando de que existan otro tipo de instrumentos de parte del Estado, porque no los va a haber, por lo menos en la información que nosotros tenemos. Y por ende, con esa información tenemos que empezar a tomar decisiones que permitan bajar la carga fundamentalmente de la compañía y por otro lado dotarla de capital de trabajo. Por ende, lo primero que tenemos que hacer, y es nuestra sugerencia, es meternos al interior de la compañía para ver cómo ha cambiado el negocio dada la pandemia, cómo ha sido modificada su gestión, para dotarla de una estructura de financiamiento distinta a la que traíamos en el pasado, de tal manera de propender a su estabilidad y a su continuidad. Y hoy día, sin ningún lugar a dudas, hay un sinnúmero de otras herramientas que podemos empezar a utilizar y que hemos sido nosotros una de las empresas que más ha propiciado esta situación. ¿Por qué? Porque todos ustedes han de saber que la banca es un sistema o un subsistema dentro del sistema financiero que está regulado por una institución que es la Comisión de Mercado Financiero. Y por lo tanto, como está regulado, tiene determinados marcos en los cuales no se puede mover y no se pueden salir de allí, por más que quieran hacerlo. No olvidemos que las instituciones financieras son empresas cuyo negocio es vender dinero. Y lo único que quieren es venderlo, pero muchas veces no pueden hacerlo por este tipo de regulaciones que impactan en las provisiones, y esa es la razón del por qué hay muchos sectores industriales que, por más que exista el FOGAPE COVID y el FOGAPE reactiva, no han podido ser sujetos de los beneficios de este tipo de operaciones producto de su posición financiera, en donde para la banca, dada esta normativa, se les hace tremendamente complejo entregar este tipo de financiamiento. Más aún,
muchos de ustedes habrán escuchado de que este tipo de financiamientos era para 2 o 3 meses de financiación y la gran mayoría de la banca con suerte ha entregado un mes y medio e incluso medio mes de financiación. ¿Por qué? Por sus políticas de riesgo que están fuertemente reguladas por la Comisión de Mercado Financiero. Otra cosa es mitigar la potencial pérdida con garantías estatales y otra cosa es la accesibilidad al financiamiento. Y eso es lo primero que tenemos que entender para no estar pensando en estar ilusionándonos con situaciones que efectivamente no van a ocurrir y estar luchando y perdiendo el tiempo. Lo relevante acá, y que es lo que hemos tratado de hacer como compañía, es poner sobre la mesa las cosas concretas y reales. Lo que la banca ha pasado en materia de financiación a través de los instrumentos de garantía estatal que ha lanzado el Estado para el apoyo a la pequeña y mediana empresa, es lo que es. No esperemos más allá de lo que nos van a poder otorgar. Dicho eso, nos vamos a encontrar con una tremenda limitación y por lo tanto tenemos que empezar a buscar otras alternativas dentro del mercado no regulado. Cuando hablamos del mercado no regulado, estamos hablando de aquellas instituciones que no están siendo reguladas por la Comisión de Mercado Financiero, pero que sí operan bajo una normativa determinada en el sistema financiero. Y ahí hablamos de los family office, de las instituciones financieras o de los inversionistas privados e institucionales, en general en las instituciones financieras no reguladas, en las sociedades de garantía recíprocas, en todo lo que significan las compañías de seguros, lo que son los fondos de inversión vía cuasi capital, en fin, un sinnúmero de otras instituciones financieras no reguladas que están surgiendo en estos últimos meses y que hemos de alguna manera contribuido con algún granito de arena a que ellas tomen un rol mucho más activo del que han tomado hasta el día de hoy, para poder empezar a apoyar a aquellas empresas que efectivamente puedan demostrar que tienen un negocio dada esta condición, que han adaptado su gestión, y demostrando que tenemos un negocio y que hemos adaptado su gestión, podemos empezar a conversar con ellos para adaptar nuestra estructura de financiación a lo que nuestro negocio requiere. Por ende, no solo nos concentremos en las instituciones financieras reguladas o instituciones financieras bancarias. Hay y existen, tal como lo establece este slide, tanto para pasivos de corto, financiación de pasivos de corto, financiación de pasivos de largo y financiación al patrimonio neto, un sinnúmero de instituciones no reguladas que hoy día están tremendamente activas para entrar más fuertemente y más agresivamente en aquellas empresas que efectivamente tengan negocio y que tengan un potencial de estabilidad y crecimiento en el futuro toda vez que pase esta pandemia. Y hemos logrado sacar a la superficie desde hace 3 años atrás, pero con mucha fuerza este último año, la ley 20.720 a través de nuestra filial Reset Chile, que se dedica solamente a implementar acuerdos de reorganización amparados en la ley, porque es una de las formas y de las herramientas que podemos efectivamente utilizar para reestructurar los pasivos de una compañía amparado en la ley, logrando 1 año o 2 años de gracia para el capital y 6, 7, 8 o 9 o 10 años para pagar el mismo, a tasas que van desde el UF más 1,5% anual hasta tasas de UF más 3% anual. No dejemos de lado una ley que está hecha justamente para proteger a las compañías y para propender a su estabilidad y continuidad y permanencia en el tiempo. Esta ley es pro empresa, no pro acreedor. Y lo que permite esta ley efectivamente es, así como las instituciones financieras no reguladas, que teniendo negocio, adaptando nuestra gestión, entregar una nueva estructura de financiación ante situaciones que son ajenas a nuestra voluntad, como lo que estamos viviendo al día de hoy. Y es así como este régimen concursal
que está supervisado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, y por algo se crea esta superintendencia, que es una superintendencia de reemprendimiento, lo que propende a reestructurar los pasivos para efectos de generar un apoyo a las empresas a su estabilidad financiera amparado en la ley. Y este procedimiento, su único objetivo es dotar de una nueva estructura de financiación a la compañía, como lo hemos conversado hasta ahora, y ejemplos hay millones, como algunos de los que están acá. Y siguen incorporándose empresas a utilizar estas herramientas, en donde el último acuerdo de reorganización que fue aprobado fue de la compañía Le Fournil, en donde tuvimos el privilegio de implementarlo, de la cadena de restaurantes Le Fournil, en donde el sector industrial de hotelería y gastronomía está utilizándolo muy fuertemente, así como el retail en el caso de Baby Center, y a otras instituciones del rubro automotriz. No dejemos de lado todas las herramientas que podemos utilizar, pero con el único propósito de establecer, como lo decía Nemo, un plan de negocios que permita reorganizar nuestra compañía para dotarla de un nuevo negocio, una nueva gestión, pero entregar una estructura de financiación que permita darle la plataforma para su continuidad y perpetuidad en el tiempo. Por ende, el mensaje es: no solo existe la banca, hay un sinnúmero de otras herramientas que permiten aplicar ingeniería financiera a nuestras empresas, pero siempre mirando el entorno, tomando con claridad las herramientas y la información con la cual contamos, pero adaptando nuestro negocio, nuestra gestión a la nueva realidad que estamos viviendo, pero sobre la base de dotarla de una nueva estructura de financiación. No me cabe la menor duda, así como lo hemos visto con un sinnúmero no solo de clientes nuestros, sino que de empresas de diferentes sectores industriales, que el gran problema hoy día de las compañías es esa carga financiera, provocado fundamentalmente por las cuotas de los créditos FOGAPE COVID y FOGAPE Reactiva. Lo que hay que entender es que durante este año muchas compañías lo que han hecho es perder dinero. Estos créditos han servido para financiar esas pérdidas, pero esas pérdidas las vamos a lograr recuperar en 4 o 5 años. Lo que tenemos que hacer es readecuar la estructura de financiación de nuestra compañía para que después de un año, porque esto no vamos a tener una recuperación sino es a través del primer semestre del próximo año, podamos empezar a tener este año de gracia para poder empezar a pagar a partir del próximo año, pero con una carga financiera que esté readecuada a nuestro negocio y a nuestra gestión, con el único propósito de propender a la estabilidad y continuidad de nuestras compañías. Muchísimas gracias y le cedo ahora la palabra a Meli para que pueda seguir compartiendo el resto de los expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Nemo, Marcelo, por esta tremenda exposición. Espero que a todos los asistentes le haya servido. Continuamos entonces, le doy el pase a Pilar para que presente a Juan Pablo y Hernán, que van a continuar con sus presentaciones correspondientes. Bien. Muchas gracias, Marcelo, Nemo. La verdad es que toda la información es tremendamente importante para todos, así que fantástico conocer un poco más de ustedes. Va a partir presentando Hernán todo lo que significa las novedades de la operación renta y continuará Juan Pablo hablando de las discusiones tributarias que están hoy día y que se vienen. Así que Hernán, te dejo la palabra. Tienes que activar tu micrófono. Sí, ahí estamos perfecto. Hola, buenos días a todas y a todos. Esta parte de la exposición dice relación básicamente con algunas de las novedades de esta operación renta del año tributario 2021, que ahora va a vencer entre el 30 de abril y el 10 de mayo, ¿verdad? Y vamos a concluir con Juan Pablo Cabello acá, que nos va a exponer respecto de las novedades y los cambios tributarios que se vienen y lo que se está discutiendo actualmente. En primera instancia, y a modo de análisis de los temas que vamos a tratar en forma bastante sucinta y rápida,
son la Ley de Modernización Tributaria del año 2020, ¿verdad?, que dio origen a todos estos cambios que hoy día estamos apreciando en la operación renta y en las normas tributarias. Luego vamos a pasar a los nuevos regímenes tributarios, a hacer un pequeño repaso respecto de qué se trata cada uno de ellos. Posterior a ello, vamos a dar cuenta de algunos cambios y beneficios que se generaron a través de esta norma, ¿verdad?, y que se mantienen de la norma anterior para las empresas, ¿verdad? Y finalmente vamos a cerrar con los plazos del proceso, algunos plazos que son los más relevantes en el fondo. Bueno, en relación a la Ley de Modernización Tributaria y las normas que regulan esta Ley de Modernización Tributaria, están la Ley 21.210, que fue publicada en febrero del año 2020, que tomó, ¿verdad?, vigencia a partir del 1 de enero del 2020. Y posteriormente quisimos agregar la Ley 21.256, que dice relación principalmente con planes de emergencia para reactivar la economía, ¿verdad?, y que trae normas transitorias que son beneficiosas para las empresas. Si nos vamos directamente al tema de los nuevos regímenes tributarios que se establecieron, tenemos que hoy día hay un régimen para la gran empresa, si se puede calificar, que es la integración parcial de crédito, y dos regímenes para las pymes, el PYME en base a retiros y el PYME transparente. En relación a estos tres nuevos regímenes, de la segunda a la cuarta columna tenemos el primero, que es el régimen general, y los otros dos son los regímenes pro pyme. Tenemos que algunas características de ellos son que, a diferencia de lo que se venía haciendo hasta el momento, el régimen pro pyme, por ejemplo, en cuanto a la renta líquida, establece la determinación a través de ingresos hoy día percibidos y gastos pagados, efectivamente, a diferencia de la primera columna, ¿verdad?, que es el régimen general o para la gran empresa, que sigue como se venía determinando la renta antes, ¿verdad?, ingresos percibidos y devengados, o gastos pagados o adeudados también. Para el régimen de transparencia o transparente, que es la última columna, ese también sigue la misma suerte de los regímenes pro pyme, vale decir, en base a ingresos percibidos y gastos pagados. En relación a las tasas de impuestos de primera categoría, tenemos que en el régimen general o la gran empresa está cifrada en el 27%, la tasa más alta, ¿verdad? Y en los regímenes pro pyme, en base a retiros, la tasa es 25% de base, pero como hablábamos recién, estas normas transitorias de la ley y para la reactivación económica otorgaron una tasa transitoria del 10% de impuesto de primera categoría para estas pymes entre el año tributario 2021 y el 2023. Para el segundo régimen pro pyme, que es el pro pyme transparente, no hay tasa de primera categoría, y un poco por eso el nombre de transparente, porque traspasa directamente de la base imponible que se determina a los socios, que es el equivalente al régimen de 14 TER que existía en la ley anterior. ¿Cómo tributan los socios acá? Tributan en el régimen general, en el del 14A, para todas las empresas, por retiros efectivos, ¿verdad? Sin embargo, en los regímenes pro pyme, hay uno que es por retiros, en base a retiros, que efectivamente también tributa por retiros efectivos, pero en el régimen de transparencia es una renta asignada, vale decir, la base imponible y el resultado tributario que yo determino en el ejercicio se asigna a los socios inmediatamente en proporción a sus participaciones, por lo tanto se ahorran de llevar registros, se ahorran de llevar lo que es toda la contabilidad propiamente tal y el control. En relación a los créditos por impuesto de primera categoría, es importante decir que la norma, el régimen general, nos otorga un crédito del 65%. Cuando yo distribuyo a los socios, ¿verdad?, y me doy un crédito de primera categoría, el crédito otorgado al régimen general es con restitución, o sea, no me puedo dar todo el crédito. No así el régimen pro pyme en base a retiros, que me doy el 100%, y en el caso del régimen transparente no me doy nada porque en definitiva va a tributar en función de la asignación directa. Otro aspecto importante acá a destacar es la contabilidad. La contabilidad del régimen general sigue siendo completa, vale decir, balance general, renta efectiva, con contabilidad completa, y en los regímenes pro pyme son básicamente el de retiro en base completa, pero me puedo acoger a simplificado en ambos, y sin perjuicio que igual puedo llevar contabilidad completa para otros efectos financieros que necesita la empresa. Y así nos saltamos al último. ¿Quién puede acogerse a estos regímenes? Ya sabemos, ya el servicio hizo una precalificación que ahí hay que tener un poco de cuidado, porque en el régimen de general se puede acoger cualquier empresa, no tiene restricción. Y en los regímenes pro pyme es donde están estas restricciones de las ventas, vale decir, no pueden superar el promedio de ventas de 75.000 UF y otras restricciones de entrada, ¿verdad?
Entonces va a poder, no hay restricciones de tipo jurídico tampoco, van a poder entrar a ellas cualquier empresa que cumpla con los requisitos de ventas del artículo 14 de número 1. ¿Ya? Y lo mismo para el régimen de transparencia, el régimen final, que es el ProPyme, con la diferencia que en este último, las empresas que se puedan acoger van a tener que tener socios solo compuestos por personas naturales afectas a impuesto global complementario adicional. No pueden estar compuestos por sociedades para el 14 transparencia. El Servicio de Impuesto Interno, a través de alguna presentación que reveló, nos da un cierto dato estadístico, ¿verdad?, de cómo era el régimen anterior a este que estamos viendo hoy día, y podemos ver en la primera línea, si se puede decir, donde dice los sistemas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2019, podemos ver que una gran mayoría de las personas de las empresas, perdón, se acogieron a renta atribuida, que era también esta renta que se determinaba mediante contabilidad, pero que todo el resultado también se atribuía a las personas. Un 17% a parcialmente integrado, que era muy parecido al régimen general de hoy día, y un 27% al régimen de 14 ter, que era en ese momento el único régimen ProPyme que existía. Vale decir, esta tipificación fue en muchos casos, y ustedes que lo vieron en carne propia, ¿verdad?, seguramente fue por desconocimiento, por muchas veces esto pasó muy rápido y al final tal vez no se eligió el modelo o el sistema de tributación pudiendo acogerse a determinado sistema que más conviniera. Hoy día, en la línea de más abajo, lo que está vigente a partir del 1 de enero del 2020, básicamente es una tipificación que hizo el servicio, pero en la que quedaron el 8,4% de todas las empresas en el régimen general. Se supone que este es para la gran empresa. Y 57% y 23% respectivamente los regímenes ProPyme, ProPyme Retiro y ProPyme Transparente. Aquí es importante hacer un punto, sin perjuicio que el servicio hizo una calificación de cada una de las empresas. Ustedes podrán haber apreciado que sus empresas aparecía a qué régimen pertenecía. Igual aquí es importante señalar que es obligación del contribuyente, de las empresas, verificar que efectivamente me corresponda esa calificación, por cuanto el servicio hizo una precalificación en base a las ventas, y aquí hay muchos otros aspectos que verificar. Vale decir, en términos prácticos, yo puedo estar de acuerdo al servicio acogido, por ejemplo, al régimen ProPyme y pagar hoy día 10%, sin embargo, no reunir todos los requisitos. Entonces, eso va a corresponder al contribuyente la verificación. En materia de algunos cambios y beneficios que contiene esta nueva norma y algunos que se arrastran de la norma anterior, es importante verificar, ¿cierto? Por ejemplo, que se mantiene el pago voluntario de impuesto de primera categoría. ¿Y en qué consiste esto? En la posibilidad que tienen las empresas de anticipar el impuesto y anticipar un crédito para sus socios. Vale decir, los socios retiran, ¿verdad?, de la empresa, y muchas veces los créditos que contiene la empresa no son suficientes o son bajos. La empresa puede anticipar ese crédito y pagarlo para que los socios se den ese crédito por impuesto de primera categoría, y además ese anticipo de pago de impuesto de primera categoría yo lo puedo rebajar de las bases imponibles que yo determine en los años siguientes. Esa es una de las alternativas. En segundo punto, yo puedo también, una norma que se estableció y que se arrastró, que viene de un poco antes del 1 de enero del 2020, es esta situación de los retiros o distribuciones desproporcionados que se mantienen en esta norma y que dice relación con que los socios, directa o indirectamente a través de sociedades, cuando retiren desproporcionadamente de la empresa y las personas que hagan el retiro tienen una relación que son hasta el segundo grado de consanguinidad, establece la norma, ¿verdad? El servicio podría, y esta desproporción, hay que aclarar, sea distinta, o estos retiros sean distintos y desproporcionados a sus participaciones en la empresa, el servicio podría requerirnos de información y podría citarnos incluso en la medida que esta desproporción entre el retiro que hizo y su participación en la empresa no tenga alguna lógica que tenga que ver con una materia económica, administrativa o financiera de la empresa que en el fondo le dé sustento a esta desproporción que se realiza en los retiros. Si el servicio considera que en este retiro que es desproporcionado de acuerdo a las participaciones no corresponde y no tiene un asidero desde el punto de vista de lo que acabo de mencionar, el servicio puede cobrarnos la diferencia de esa desproporción con artículo 21. Por lo tanto, aquí en este caso hay que tener mucho cuidado porque sin perjuicio de lo que uno pudiera pensar en este caso, y aquí hago una parada, en el sentido de que hoy día la norma tributaria y de fiscalización estaría un poco más comprensiva en atención al momento que vive el país. En nuestra experiencia y en el último tiempo el servicio
ha generado procesos de fiscalización y en especial hoy día, cuando está prescribiendo el año tributario 2018, nos han llegado muchos clientes con citaciones de parte del servicio, porque el AT18 se está a punto de prescribir, citaciones electrónicas, ¿verdad? Cuando el contribuyente está inscrito para recibir notificaciones electrónicas, entonces el servicio está bastante activo en la fiscalización, no ha bajado los brazos como uno podía pensar por producto de todo el momento que estamos viviendo. Por lo tanto, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Otro aspecto importante a considerar y que es una alternativa también para las empresas es el tercer punto que aparece en la lámina, que es el incentivo al ahorro, ¿vale? Es decir, en la medida que yo al determinar mi renta líquida imponible afecta a impuestos, yo puedo rebajar hasta un 50% de esa renta líquida imponible para pagar el impuesto de primera categoría. ¿Vale? Es decir, y ese 50% para que yo le rebaje de base para aplicar la tasa de impuestos es con tope de 5.000 UF. Obviamente hay que cumplir ciertos requisitos de venta que son en general bastante altos, son 100.000 UF al año, pero en definitiva es una alternativa bastante práctica para el pago, a lo menos a nivel de flujo, para el pago del impuesto de primera categoría y poder rebajarlo, ¿verdad? Otro de los cambios importantes y muy aplaudidos, si se puede decir, son los cambios que tienen relación con los gastos que el servicio nos aceptaba en general. Y básicamente esto se encuentra en el artículo 31 de la Ley de la Renta. Y en el primer punto tenemos una nueva definición de gastos por parte del Servicio de Impuesto Interno. Esta fue la eterna pelea que tenían las empresas con el servicio, en el sentido de que muchas veces el servicio, a través de su normativa, no estaba alineado con las operaciones reales de la empresa y por tanto nos encontraba cada rato que nosotros teníamos gastos que no eran necesarios para producir la renta, ¿verdad? Entonces nos rechazaba gastos, nos decía, oiga, este gasto usted no tiene vinculación directa con la generación de ingresos, así que sáquemelo, gastos rechazados, muchas veces afecta artículo 21, no va a aplicar impuesto castigo, ¿verdad? Y entonces muchas veces era el reclamo permanente del mundo tributario en general y también de las empresas. Hoy día el servicio, a través de la ley, hizo una redefinición de lo que es un gasto necesario para producir la renta y en general aplicó el concepto de aquel gasto necesario que tenga la aptitud para generar renta, básicamente. No necesariamente tiene que producir una renta en el corto plazo, sino que aquellos gastos que en el fondo tengan una potencialidad respecto de su aplicación en la empresa y que puedan generar renta en el ejercicio actual o en los futuros, o derechamente no generen renta porque me fue mal en el negocio. Y aquí encontramos los típicos gastos que se pagaban a veces por cumplir con retardos o ciertas indemnizaciones que se debía que pagar a los clientes porque a veces fallaba o nos atrasábamos en los pagos, o el cumplimiento de los contratos, y que no eran derechamente por negligencia, sino que por cosas del mercado muchas veces. Aquí también están los típicos gastos que vienen con asociados al buen clima laboral de las empresas. Muchas veces el servicio nos rechazaba cuando hacíamos una celebración con el personal o hacíamos reuniones, qué sé yo, y habían pagado, qué sé yo, almuerzos, y eso todo hoy día en esta nueva tipificación va si la medida que sea justificado y acreditado mediante documentación, va a ser podría ser absolutamente aceptado. En otro punto importante relativo también a los gastos que se aceptan en la empresa son las pérdidas del negocio. En este sentido, hay que señalar que en la actualidad o hasta antes de este cambio legal, existía la posibilidad de solicitar pago provisional por utilidad absorbida. A lo mejor les suena este PPUA que se llama, que se producía cuando yo tenía una pérdida tributaria y recibiendo sus participaciones o retiros de otras sociedades que traían aparejado un crédito de primera categoría, y cuando se imputaban a mi pérdida se absorbían y yo podía pedir la devolución del impuesto. Hoy día ese aspecto de imputar los retiros y distribuciones en mi pérdida tributaria se eliminó y se dejó transitoriamente la posibilidad de pedirlo desde el año tributario que va a vencer ahora el 30 de abril, 21, hasta el AT 24. Y voy a poder pedir, por ejemplo, este año solamente el 90% de esa devolución, el 2022 el 80, 70, 50, hasta llegar a 0. Y de ahí en más, los dividendos nunca más se van a imputar a mis pérdidas, por lo tanto yo voy a mantener mis pérdidas, pero los créditos de esos dividendos que yo traiga los voy a llevar a mi SAC y en la medida que yo retire los voy a usar para imputarlos a mis retiros. Básicamente, ese es el cambio principal. En el tercer punto, y también súper importante para las empresas, son los créditos incobrables. Ustedes recordarán
que la norma tributaria era más o menos restrictiva antes de la modificación legal, en el sentido de que yo, para castigar una cuenta por cobrar contra mis clientes, ¿verdad?, tenía que cumplir con una serie de requisitos que estaban establecidos en una circular que decía el servicio. Entonces, no era llegar y que yo configurara la incobrabilidad y lo castigara tributariamente, no lo podía castigar. Tenía que agregar toda la provisión de deudores incobrables y verificar si cumplía con los requisitos. Hoy día la norma tributaria estableció un proceso que es como simplificado, sin perjuicio que lo anterior sigue su curso, porque muchas empresas establecieron todo un aparataje para poder tratar su incobrable y cumplir con la norma, pero además le dio el servicio, o más que a la ley, le dio una salida especial y estableció que los créditos incobrables, aquellos créditos que tengan una morosidad superior a 365 días, yo los voy a poder castigar en el mismo ejercicio que cumplan este plazo, en forma automática y sin mediar ningún otro tipo de gestión. Por lo tanto, se simplifica un poco esta situación, ¿ya? En relación a la depreciación, ¿verdad?, que actualmente rige, hoy día, haciendo un poco de memoria, la norma establece y mantiene los sistemas actuales de depreciación, que son la depreciación normal, ¿verdad?, que es llevar una parte del activo fijo anualmente de acuerdo a una vida útil que me entrega el servicio y llevarlo a resultado. Hoy día yo puedo aplicar esta misma depreciación y aplicar una depreciación que se llama depreciación acelerada, ¿verdad?, que es que yo reducía la vida útil a 1/3, entonces llevaba un poco más de gasto del punto de vista tributario, estamos hablando, a resultado. Además, la norma hoy día modificó y dijo, yo tengo una depreciación, le voy a dar la posibilidad, y sobre todo a las empresas, ¿verdad?, grandes empresas, la empresa del régimen A, del 14 letra A, el régimen general, porque recordemos que las del ProPyme tienen un sistema especial de depreciación que es instantánea, en función de los activos depreciables pagados, ¿verdad? Pero esto es para el régimen general, las que tributan en base a contabilidad completa y terminan su registro. Y hoy día les dio una nueva posibilidad también adicional, que es una depreciación instantánea, cumpliendo con ciertos requisitos de ventas también, en que yo voy a poder, antes de la depreciación instantánea le dio que yo voy a poder limitar a 1/10, ¿verdad?, la vida útil de los bienes y llevar todo eso a depreciación. Además, como bien decía, le dio transitoriamente la posibilidad de una depreciación instantánea, y una depreciación instantánea en el 50%. Entonces ahí tenemos un par de alternativas, unas transitorias y otras que son permanentes, como para poder aprovechar más gastos en nuestras empresas a través de los bienes que yo adquiera de activo fijo. Por lo tanto, el pensar en capitalizarme y comprar maquinaria, por ejemplo, que me sirva para desarrollar mi actividad, podría tener un muy buen correlato con el gasto que yo voy a conseguir en el mismo periodo, en muchos casos. Y eso ayuda en el fondo a los resultados y al pago de impuestos, a la baja en el pago de impuestos. Y para finalizar, en relación a estos beneficios, están las modificaciones que se hicieron en los sueldos, salarios y otras remuneraciones. En este sentido, el típico concepto del servicio acá era, oiga, usted no puede pagarle nada más a sus trabajadores que no esté lo que esté expresamente vinculado a sus contratos de trabajo y todo eso. Y además, si usted lo quiere pagar en carácter de voluntario, tiene que ser universal para toda una línea de producción, para toda una línea de trabajadores. En este sentido, el servicio hizo una modificación y estableció que aceptaba los pagos de salarios en carácter de voluntarios en la medida de que cumplieran, que fueran acreditados, que pagaran los impuestos a las personas y que fueran acorde a los valores de mercado, por una parte. En segundo lugar, eliminó el concepto del sueldo empresarial, que ustedes recordarán que para la sociedad de personas y en comandita por acciones había un límite que era el límite de 81 UF, que era el límite afecto a cotizaciones previsionales. Hoy día ese límite se desapareció, ¿verdad? Y se generó básicamente hoy día que va a poder aceptar la empresa, va a poder pagarle a sus socios, ¿verdad?, un sueldo que sea acorde con el de mercado. Ese límite salió. También estructuró expresamente la posibilidad de pagarle sueldo a la cónyuge, a los hijos y a las personas relacionadas en la medida que se acredite que efectivamente trabajan para las empresas. Ese es un tema también que generaba mucha limitante en las empresas. Básicamente, esos son los aspectos importantes. Y para terminar, algunos plazos importantes en este proceso de operación renta son las declaraciones juradas que tienen que asociadas, que son las del régimen general, básicamente las relativas a retiros, que ya vencieron unas el 6 de abril con el plazo extendido, ¿verdad? Las declaraciones de las bases disponibles de los regímenes de transparencia, de los ProPyme de transparencia, que también están vencidas, que vencieron el 6 de abril,
y las dos declaraciones que son la del balance de 8 columnas y otra de los bases imponibles de las grandes empresas del régimen A, que se vence el 30 de junio. Finalmente, en relación a la presentación del formulario 22 de impuesto a la renta, tenemos que las que se hacen por internet y sin pago ya empezaron el 1 de abril, son hasta el 10 de mayo. Ese es el plazo de vencimiento para presentar aquellas declaraciones sin pago. Y las que van con pago, vale decir, con cualquier tipo de impuesto declarado y a pagar, parten el 8 de abril, partieron ya el 8 de abril, y terminan el 30 de abril. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Ya? Importante destacar, y para concluir, básicamente que no hay que relajarse en estos tiempos de pandemia. En nuestra experiencia como asesores tributarios, tenemos que el servicio ha estado bastante activo, requiriendo a los contribuyentes, notificando y aplicando los plazos de prescripción, y como bien mencionaba, citando en muchos casos a las empresas, ¿verdad?, por el año que está por prescribir, que es el año tributario 2018. Por lo tanto, hay que estar muy atento a los correos que nosotros dimos en el servicio, porque a través de esos medios el servicio está notificando en muchos casos, y no bajar la guardia en términos de todo el cumplimiento tributario que está hoy día claramente establecido. Muchas gracias a todos por su paciencia. Doy el paso a Juan Pablo Cabello, que les va a hablar de lo que viene aquí en más, en términos de reformas tributarias. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Un gusto verlos. Muchas gracias a Integral, que nos permite hacer esta actividad conjuntamente. Espero que la próxima vez sea presencial y nos podamos ver como corresponde, pero por ahora esto yo creo que es un muy buen ejercicio. A mí lo que me piden es que hable qué es lo que se viene, ¿ah?, en materia de reforma tributaria. Entonces, si vamos, Hernán, por favor, a la lámina de cuál es la coyuntura, que creo que puede referir y explicar mucho esta bipolaridad que estamos viendo actualmente y ya desde hace un tiempo respecto del tema tributario. Yo podría decir que llevamos como por lo menos 7 años haciendo las cosas no correctamente en materia tributaria. Cuando uno modifica un sistema tributario, tiene que buscar un cierto consenso, un acuerdo general, un cierto compromiso de respetar una cierta base del sistema tributario. Eso, desgraciadamente, en el 2014, cuando se hizo una gran reforma en el gobierno de Bachelet, que trajo cosas bastante importantes, no vino con este consenso y se llevó a transmutar lo que era el origen del tratamiento de impuesto a la renta, con unas modificaciones que se incorporaron en el 2016. Y ahí empezamos a tener un conejo con cola de ratón y con alas, porque lo que se había escrito con un lápiz amarillo, por el lado se iba escribiendo con un lápiz rojo. Eso nos llevó a tener un sistema tributario que no dejó conforme a nadie, que era complejo, que no era eficiente y que no recaudó lo que se esperaba que se recaudara, que eran 3 puntos del PIB. Y eso que llevó el gobierno de Sebastián Piñera presentaron un proyecto de modernización tributaria, que ustedes recuerdan fue bastante discutido, que tenía mucha cara de que podía ser aprobado porque venía con aprobación de la AEC, y vino en octubre del 2019 y todo se modificó y toda la coyuntura actual se transformó. ¿Y qué vino a pasar en ese momento? A raíz del movimiento social, se generaron ciertos acuerdos de modificaciones estructurales en muchos ámbitos, y esto también en materia tributaria, y se modificó este proyecto de modernización tributaria, se reformó el sistema tributario, pero en un orden distinto. ¿Qué pasó hasta ahí? Que nos dejó muy tranquilo a todos, y todos hablaban de que había que reformar el sistema tributario. Luego vino la pandemia, y la pandemia nos vino a traer un cambio de nuestra situación país muy importante, y nos vino a decir, necesitamos mayores recursos. Entonces, el primer punto que dice ahí, que es necesidades urgentes de mayores recursos, es una visión transversal. Oposición, gobierno, izquierda, derecha, todos tienen una cierta claridad que se tiene que llenar mayores recursos al fisco para poder enfrentar esta crisis económica y estas necesidades urgentes de financiamiento. Ahora, este acuerdo transversal nos conllevaba a su vez a analizar que tenemos un sistema tributario ineficiente e inestable, donde los porcentajes de evasión son altos si nos comparamos con quienes nos queremos comparar,
que son los países OECD, donde el sistema no es progresivo, que es una de las metas. Eso quiere decir que no nos mejora el índice Gini, no nos mejora la desigualdad del sistema tributario, y más aún, además, que las transferencias directas tampoco mejoran. Entonces hay deberes y hay deudas con el sistema tributario. Entonces, ¿eso qué llevó? A que junto con una crisis en la confianza en las instituciones, se nos desordenó el mapa completamente. Por ejemplo, como ustedes sabrán, las iniciativas en las modificaciones en materias tributarias son de exclusiva iniciativa del presidente de la República. Eso, que venía siendo una tradición desde décadas, ya prácticamente no tiene mayor efecto práctico, y no hemos encontrado que se ha incentivado a los diputados, a los parlamentarios a presentar proyectos, sabiendo que no ya se reconoce esta iniciativa. Lo que pasó con el primer retiro de las AFP, que se esperaba que eso no iba a tener destino, y ya estamos discutiendo el tercer retiro. Entonces se nos desordenó el mapa y todos empezaron a presentar proyectos o reactivar proyectos que no venían con una cierta visación o concepto. Y este punto 4 hay que agregarle un punto que per se es casi quinto, y que es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando discutimos previo a elecciones, es un muy mal ejercicio. Las elecciones que vienen prontamente y que se tuvieron que retrasar por un mes, y después tenemos las primarias, después tenemos las presidenciales. En periodo de elecciones, discutir estos temas es un mal consejo. ¿Okay? Entonces, a los que nos toca trabajar a veces en estas definiciones técnicas de políticas públicas y conversamos con los actores políticos detrás de la puerta, nos damos cuenta de que muchas veces hay opiniones que son razonables, hay opiniones o criterios que son justificables, pero cuando están las cámaras al frente, todo esto se distorsiona. ¿Okay? Entonces, eso nos ha llevado a una contaminación de cosas que nos deja una inseguridad bastante importante. Yo les quiero comentar 3 hitos respecto de esto, que son las cosas que están en la palestra hoy en día. Un primer hito, el famoso impuesto a los súper ricos. ¿Okay? Este famoso impuesto a los súper ricos, que es un proyecto, que es una ley importante, pero es un proyecto que tiene un párrafo de 5 líneas. Y el impuesto a los súper ricos, lo que viene a estipular, este es un proyecto, en todo caso, presentado por varios diputados, desde el Partido Comunista, Partido Socialista y otros más, varios diputados, y dice, les vamos a aplicar para recaudar fondos para la emergencia producto de la pandemia, un impuesto por una vez. Un impuesto, por tanto, transitorio, y que va a ser aquellas personas que tengan un patrimonio sobre 22 millones de dólares, que es alrededor de 16.000 millones de pesos. Patrimonio bruto, eso significa que no es neto, que no se descuentan pasivos, y a ese patrimonio se le va a aplicar una tasa de un 2,5%. Entonces, todas aquellas personas residentes en Chile para efectos tributarios, personas naturales, esto no es para empresas, personas naturales, que tengan un patrimonio sobre 22 millones, págueme un 2,5% de impuestos por una vez, mirando su patrimonio el 31 de diciembre del 2019. Y ese pago me lo tiene que realizar dentro de 30 años. Cuando salió este proyecto, la verdad que nadie lo tomó muy en serio. Pero día a día ha ido tomando mayor peso específico. ¿Ya? Y ha tomado mayor peso específico. ¿Y por qué ha tomado mayor peso específico? Producto de la coyuntura. El impuesto al patrimonio propiamente tal ha existido en el mundo, no por un impuesto por una vez, un impuesto pagadero anualmente, con otras tasas obviamente, con un 0,3, 0,5, 0,6, y que no ha sido exitoso, no ha sido y se ha terminado en general como no una buena técnica recaudatoria, porque las personas se movían de otros países, porque había muchas dificultades de determinación de cálculo, porque la fiscalización era cara. Entonces los países fueron moviéndose más a cobrar ingresos, flujos y otro tipo de tributos, o real estate, etc. Pero salió esta idea
producto de la pandemia, de generar este impuesto, por una vez, y ha tomado vuelo porque el Fondo Monetario Internacional lo ha promovido, porque este club de los 83 billonarios del mundo, donde no hay ningún chileno, ha promovido también mayor pago de impuestos para ello ayudar a afrontar la pandemia, porque hay países que lo han establecido, no hablo de Argentina, hablo de otros países en Europa y en UK, por ejemplo, donde han buscado establecerlo, pero en Chile nos hemos encontrado con esta crisis de confianza. ¿Okay? Los billonarios no han dado estímulo a esto, salvo algún comentario alguna vez de Luxis, y nadie cree, de ellos, los afectados, que esto va a ser por una vez. ¿Por qué? Porque no está la confianza funcionando. No creen que va a ser por una vez. ¿Okay? Y además un proyecto que en per se sería inconstitucional, porque no viene con iniciativa del presidente de la República, entonces hay un enredo bien importante. Se espera, según el proyecto, recaudar 6.500 millones de dólares, cobrándole a 5.840 personas. Pero el Servicio de Impuestos Internos, cuando va a exponer al Congreso, dice la verdad que según nuestros datos no son 5.840 personas, sino que son 1.400 personas. Y por tanto lo que se recaudar no se acerca para nada con esto y hace una cantidad de críticas respecto de la técnica legislativa, hecho grabado, base imponible, etc. Hace un rechazo importante. ¿Okay? Entonces, uno de los grandes puntos que hemos encontrado al momento de discutir temas tributarios, modificaciones tributarias, es que la información que existe no es suficiente, no es certera y no está en los correctos benchmarks para poder hacer los comparativos. Ahora, ¿en qué estamos hoy en día? ¿En qué está hoy el proyecto? Hoy el proyecto está en la Cámara de Constitución, fíjense, pues la Cámara de Constitución, ¿por qué? Porque es una reforma constitucional. ¿Ah? Esto es una reforma constitucional que requiere, según los parlamentarios, 2/3 de quórum. Un quórum altísimo, pero que la verdad que uno no puede asegurar que no lo va a tener. Y está a discusión el día miércoles, de hecho, en la Cámara de Constitución, y donde hay dos indicaciones a este proyecto. Uno de Camila Vallejo, donde viene a mejorar un poco la técnica, donde viene a decir que es patrimonio neto, donde en vez de 30 días de a 60 días, y donde mejora cierta materia desde el punto de vista de fiscalización. Pero hay otro proyecto de Matías Walker, que él viene a decir, en reemplazo a este impuesto a los súper ricos, porque entendemos que no es la mejor manera de llenar recursos, propone subirle a las grandes empresas hasta el 2025 el impuesto a un 30%. Es decir, no un 27%, sino que hasta un 30% el 2025. A las grandes empresas, aquellas que facturan más de 1 millón de UF al año. ¿Okay? Entonces, trata de contrarrestar este proyecto a través de esa modificación, que en opinión de muchos creemos que incluso es peor, ¿ah? Porque justamente lo que necesitan las empresas ahora es tener más fondos para poder invertir y capitalizar. ¿Okay? Entonces, tenemos un desorden, tenemos un problema, y este hito del impuesto a los súper ricos es algo que es un ejemplo bastante evidente de lo que ha estado pasando. ¿Puede ser ley? Puede ser ley. Hace 6 meses yo creo que la mayoría decíamos que ni por si acaso. Puede ser ley. Entonces hay que preocuparse, y aquellos que pueden estar en estas situaciones tienen que preocuparse, considerando que una vez que esto sea ley, la reforma constitucional, van a tener 30 o 60 días para pagar el impuesto. Eso implica hacer las tasaciones, valoraciones, reunir la liquidez, etc. Hay que estar presente. Y nunca dejemos de fuera la idea que esto puede terminar motivando generar un impuesto permanente. No con el 2,5, tendremos que ir a las tasas normales, 0,5, 0,6, 0,3, dependiendo, pero no cabe duda que van a terminar proyectos en ese sentido. Así que esto es un primer hito que refleja lo que estamos y es importante tenerlo en cuenta. Hernán, por favor. Un segundo hito, y que aquí yo lo establezco como una fase A y una fase B. Aquí recuerden ustedes que hay una comisión de economistas que fue llamado por el ex ministro de Hacienda Briones, donde le pidió revisar las exenciones. En Chile es efectivo que tenemos un cúmulo de exenciones tributarias donde algunas tendrán sentido, algunas ya perdieron su sentido y algunas derechamente no tienen mayor razón de ser. ¿Okay? Entonces le pedí a un grupo de economistas transversales,
desde Frente Amplio hasta la UDI, que hagan un trabajo respecto de esto, y ese trabajo ha venido siendo discutido por distintos sectores técnico-políticos, ya de la unidad constituyente, de oficialistas, etc. Y yo me atrevo a hacer una siguiente distinción. Digo en la fase A, aquellas cosas que parecieran que ya hay un consenso bastante transversal y que es muy probable que salga, y que salga pronto. ¿Ya? Esto es una especulación, pero es por lo que uno cree que deberá ser algo prontamente modificado. ¿Cuáles son? Eliminación de renta presunta. ¿Ya? Eso no es novedad. Sabemos que la renta presunta ya venía en decadencia con las reformas anteriores, ya la renta presunta respecto de pequeños contribuyentes mineros, transporte, agrícola, pero ya no tendría, bastante transversalmente la opinión, no tendría razón de ser. Existen regímenes especiales para las pymes, entonces la eliminación de la renta presunta es algo que lo debiéramos estar viendo a la vuelta de la esquina, pero con un efecto de transitoriedad. Un segundo elemento, los fondos de inversión privados pasan a ser contribuyentes. Ustedes recuerden que antes del 2008 estaban vendiéndose en las oficinas, los departamentos a través de fondos de inversión privados porque no pagan impuestos porque no son contribuyentes de impuestos. Con la ley única de fondos se limitó exigiéndole que fueran estos fondos con una cierta atomización, pero ahora ya el objetivo es decirle los fondos de inversión privado tributan. ¿Ya? Y ahí también hay un acuerdo. Y respecto de los fondos de inversión públicos, que mantendrían su calidad de no contribuyente, al momento que distribuyan dividendos, tributarían. ¿Okay? Entonces, esto también existe un consenso bastante generalizado y deberíamos ver. Tercer punto, eliminación de los beneficios de los DFL2. Sabemos que los DFL2 tienen beneficios de impuesto a herencia, sabemos que los DFL2 tienen beneficios de no tributación por los arrendamientos, sabemos que los DFL2 tienen exención de impuesto timbre, tienen ciertos beneficios que en su momento se limitaron a 2 máximos por persona natural. Entonces lo que se vendría ahora es eliminar todos esos beneficios. ¿Qué vendrá a la discusión? Es si se afectan los que ya existen o no, producto que estos están dentro de contratos ley que se llaman. ¿Ok? Entonces hay un problema y una discusión de constitucionalidad respecto de eso. Así que a personas que efectivamente, porque vienen desde muy antiguo, tienen 1.500 de FL2, y así es, personas naturales que tienen 1.500 de FL2, que no tributan, se verá si es que el legislador se atreverá a atacar a los que ya existen. Cuarto punto, eliminar el crédito especial IVA a la construcción. ¿Ya? Eso también ha venido en descenso, ya estaba respecto de departamentos de menos de 2.000 UF, pero también se ha entendido que se tiene que eliminar. Y por último, entre otros, destaco la eliminación de la no tributación de los excedentes de libre disposición. Eso que uno ahorra para efectos previsionales sobre unos ciertos límites, podría retirar los libres de impuestos, eso también. Estos puntos, esta fase A, es lo que yo estimo que debiera salir a la vuelta de la esquina al momento en que se haga una reforma respecto a la acción. Vamos a ir al otro. Y la fase B es lo que está ahí. Primer punto, el famoso 107. ¿Ya? La no tributación por la venta en bolsa de acciones, de cuotas de fondos mutuos, de fondos de inversión o bonos, todo eso que tienen cotización bursátil, las reglas de mercado de capitales que son extensiones que vienen del 2001 para mejorar la liquidez en el mercado de capitales y que lo que implica en definitiva es que si yo compro acciones en COSUT en la bolsa y después los vendo en la bolsa y gano mucha plata, no pago impuestos. Cualquiera sea quien venda, chileno, extranjero, persona jurídica, persona natural, etc. Eso ha estado en un choque de discusión permanente. ¿Ok? Algunos dicen que no, hay que modificarlo, algunos dicen que tiene que tributar completamente, pero hay una cierta tendencia a decir, apliquémosles un impuesto específico, entre un 10 o un 15%. No el 27, no el 40, no cero, pero
pero que tenga un impuesto específico, un 10 o 15%, ¿ok? Ahí hay una tendencia, salvo que haya una discusión permanente respecto a que las no residentes se les mantenga la exención. Esto es algo que empuje por ella de las cosas que usted, en otros que están en esa situación. Otro punto, acabar con a todos los servicios, específicamente hablemos de los servicios profesionales. Abogados, dentistas, ingenieros, economistas, todos los que tienen servicios que son profesionales, y más aún, uno después podrá discutir qué pasa con los servicios de salud, los servicios de educación, es grabarlos todos con IVA. Esto no es gran cosa, esto existe en gran parte de los países, pero sí viene a generar un efecto en el mercado importante, y esto es algo que pareciera que también va a venir para quedarse. ¿Okay? Así que todos los que prestan servicios, prepárense a ser contribuyentes en algún momento. Tercero, regular esta situación de los cooperados, de los cooperados. ¿Ya? Es decir, toda esta discusión, que han habido fallos, decir derechamente en la ley que los cooperados pagan impuesto global complementario. También hay un cierto acuerdo transversal respecto a eso. Cuarto, eliminar el crédito del impuesto específico al diésel. También. Ahí hago un paréntesis. Desde el punto de vista técnico, y esto lo dice un técnico del Frente Amplio, un técnico de la UDI, un técnico José Antonio Caso, un técnico de la Pamela Giles, no sé, bueno, debe tener ahí, dicen el impuesto al diésel tiene que equipararse, tiene que subir y tiene que ser igual al de la gasolina. Y esto se viene diciendo desde ese tiempo. No solamente el crédito, el impuesto tiene que subir más del triple. De hecho, es el más contaminante, pero este es el gran ejemplo de las presiones políticas. ¿Ok? Nadie se quiere enfrentar frente a las cámaras. Pero por lo menos hay un acuerdo respecto a eliminar el crédito. Es decir, no solo impuestos bajos, sino que a algunos se les devuelve. ¿Mm? Y otro punto a destacar, entre otros, es gravar con impuesto a la herencia a las sumas recibidas por los beneficiarios del seguro de vida. ¿Ya? Entonces, este marketing, este negocio de la compañía de seguros, de vender seguros de vida, porque lo que va a recibir el beneficiario no paga impuestos, porque te puedes hacer el logo con las legítimas del Código Civil, esto ya viene completamente en retirada, así que ojo con los seguros de vida. Esa es la fase B de lo que yo señalo, que hay convenciones bastante transversales al respecto también, y hay otras cosas, pero que todavía están dentro de la palestra. Les comento, a modo ejemplar, el tema del royalty minero, de qué es lo que está ocurriendo. El royalty minero, hay un proyecto que viene en el 2018, pero que ahora se viene a reactivar porque ahora es llegar y abrazarse, donde se les quiere establecer un 3% adicional ad valorem a la extracción de mineral. La verdad es que uno, cuando ha estado trabajando, y a mí personalmente que me ha tocado trabajar desde el punto de vista de análisis técnico de esto, lo primero que uno diría es, no hay información suficiente, sí puede aportar más el sector minero, sí puede aportar más, podría recaudar más, y hay análisis de eso, pero tenemos que ver cuál es el mejor mecanismo. Un ad valorem, seguir, aumentar las tasas del resultado operacional de la empresa minera, o establecer una tasa importante sobre lo que sea la rentabilidad del capital. Hay varios modelos que tienen beneficios y tienen desventajas, pero falta información. Nos hemos encontrado que en el Servicio de Impuesto Interno, ni la Invest, que ni Cochilco, ni el Consejo Minero, tienen información acabada respecto a este tema. Entonces, mal manera trabajar un proyecto sin tener la información, sin saber si nos quedamos cortos, nos quedamos largos y si es el mejor destino. Esperamos que la discusión del royalty minero se encauce de mejor manera para que se llegue a algo que sea sustentable, razonable y recaude correctamente. Vamos a la última y con esto termino. Entonces, como conclusión, esto es todo lo dicho anteriormente, no es relación con que se viene, a pesar de, para el pesar de todos, menos para los tributaristas, se viene una reforma tributaria nueva. ¿Ok? Lo vamos a ver dentro de los programas de los candidatos. Reformas tributarias. Y reformas tributarias que van a ser bastante ambiciosas algunas. ¿Ah? Hay mucho ánimo de muchos, desde el punto de vista académico, incluso yo me incluyo, de que pensar en un sistema desintegrado, que las empresas paguen un impuesto
que se acabe toda esta lata de la integración y de los créditos y que los dueños paguen otro impuesto cuando retiren. Bajo, cero, bajo, dependiendo del sistema que sea, que es el sistema que existe en la gran mayoría de los países. Sistema desintegrado. Pero da lo mismo, y esto yo lo digo muchas veces, mucho en clase, da lo mismo el sistema porque todos tienen ventajas y desventajas. Lo importante es que esté hecho de forma coherente y bien hecho. ¿Ok? O si no, no va a funcionar. Y van a haber muchas cosas. Y ahí, por ejemplo, yo me acordaba cuando Hernán comentaba lo de las pérdidas tributarias. Ustedes saben que las pérdidas tributarias uno las puede ocupar hacia adelante sin fin. Hay ánimo, y de hecho uno de los promotores he sido yo, así que me pueden retar, de ponerle fecha de prescripción a las pérdidas. ¿Ya? Entonces, hay cosas que van a pasar y van a venir en los programas de los candidatos. Segundo punto, todos, o le pongo casi todos, dicen que hay que aumentar la recaudación y el rango va entre un 3 y un 7 puntos del PIB. De aquí a 5 años, y algunos le agregan un poco más. Es decir, ¿se va a aumentar la recaudación fiscal? Sí. Y una de las grandes cosas que va a pasar es fiscalización, lucha contra la evasión, lucha contra la elusión y mayor cobro de impuestos en revisiones. Entonces nos vamos a encontrar con procesos de fiscalización permanentes. Va a haber mayor dotación de fiscalizadores, va a haber más recursos para fiscalización. Entonces es una realidad que va a llegar para quedarse. ¿Ok? Y sobre todo, para los contribuyentes que se defienden, con tribunales que son hasta el momento bastante profiscos. Bastante profisco. Y para eso es muy importante tener una buena reacción desde las citaciones del Servicio de Impuesto Interno en adelante. ¿Okay? Y por último, algunos preguntan qué puede pasar en la Convención Constituyente con este tema. No debiera pasar mucho, porque la Constitución, a pesar de que es increíble que uno encuentre los candidatos a la Convención Constituyente que van a arreglar hasta los jardines, en la Constitución están los titulares. ¿Ah? Entonces, no es mucho lo que debiésemos encontrarnos en materia tributaria, más que dar cuenta de los principios de progresividad, de no confiscación, etc. Nos podemos encontrar con algunas novedades, como por ejemplo, impuestos regionales. Eso son cosas que puedan ser relevantes dentro de la Convención Constituyente. Nos podemos encontrar con que digan derechamente sí pueden haber impuestos al patrimonio, etc. Pero no deberá ser mayor tema esencial, sino que son principalmente materias de ley. Entonces, en definitiva, este es la revuelta, este es el movimiento que hay en materia fiscal, que yo diría que desde décadas que no nos encontrábamos con movimientos de discusiones, de reformas fiscales de corto, mediano y largo plazo, tan fuertes como las que se encuentran hoy día, y desgraciadamente con las elecciones mediante, con un desorden del punto de vista institucional que impide tomar a veces buenas definiciones, pero hay que estar al tanto. Eso es, perdón, se me pasó un poco, muchas gracias de parte nuestra, Hernán, y de mi parte, y dejo a Pilar, Melissa, y corresponde. Muchas gracias Juan Pablo y Hernán por su presentación. Partimos entonces, les pido que si pueden dejar de compartir su presentación para que nos podamos ver entre los asistentes. Y partimos con las preguntas. Hernán, hay específicamente una para ti de Nicolás Sáez. Pregunta, ¿hay algún límite para acogerme a la depreciación instantánea del 100%? Esta proviene de una norma transitoria, la depreciación instantánea del 100% de las que mencioné, porque hay depreciación instantánea para las pymes y depreciación instantánea para el régimen general. En el régimen general, la norma transitoria estableció que tienen que ser bienes nuevos y tiene, básicamente, no puso más restricciones que esas, y tiene que ser, obviamente, en un plazo de adquisición desde el 1 de junio del 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022. En relación a las pymes, al régimen ProPyme, la depreciación instantánea va a operar en aquellos activos fijos depreciables, ¿verdad?, que tengan, que hayan sido pagados. Y aquí está la base pagado y hay varias discusiones al respecto. Tienen que estar pagados para que se pueda aplicar la depreciación instantánea en las pymes, en el caso de las pymes. Perfecto. Luis Reyes también pregunta a Hernán o Juan Pablo, quien pueda responder, cambio base de cálculo global complementario.
ahora no se distribuye el total de la utilidad y se tributa en base a retiros. Si quiere, yo entiendo que lo que pregunta es que se acabó el sistema atribuido. ¿Ah? Se acabó el sistema atribuido, entonces eso implica que volvimos a lo que era como regla general la situación pre-reforma del 2014, donde no existe un sistema atribuido que lo que ganan las empresas se va directamente al complementario, sino que seguimos en base a retiros, como ha sido históricamente con lo que muchos entendían el FUT. En la medida que yo retire de las empresas, voy a tener que tributar. Con dos puntos importantes. Primero, que ya no vamos a tener el 100% del crédito considerando el sistema semi-integrado. Y segundo, existe este caso excepcional de las pymes transparentes donde sí va a haber una atribución. Perfecto. Juan Pablo, creo que esta pregunta también va para ti. Rodolfo Fris pregunta, ¿y la eliminación del 107? Bueno, ahí Rodolfo lo que comentaba, el 107 hay tres posturas. Una, que es la minoritaria, que dicen que hay que mantenerla tal cual. Una segunda, que dice, que también es minoritaria, que dice hay que grabarlo completamente las ganancias de la venta de acciones por parte de quien vende y tributación completa. Y la mayoritaria iría por decir, vamos a hacerlo tributar, pero vamos a establecerle una tasa de impuesto específica, especial, única. Y puede ir, algunos dicen el 10, otros dicen el 15%. ¿Ok? Es decir, que tenga un cierto una situación privilegiada, pero no tanto. Y una discusión paralela a eso es si se le deja o no la exención a los no residentes, a los extranjeros. ¿Okay? Que eso es un poco el parangón. Si miramos el derecho comparado, pocos lugares quedan beneficios para este tipo de inversiones que le llamamos 107. Lo que sí hay en muchas partes es este beneficio para los no residentes en el país. ¿Por qué? Para atraer capitales extranjeros al mercado de capitales local, porque sabemos que mientras mejor y mayor liquidez en el mercado local, implica mejores fuentes de financiamiento y capitalización a las empresas. Luis Reyes también pregunta, ¿sería viable aplicar un impuesto a las exportaciones de cobre? Bueno, más que hablar de exportaciones de cobre, lo que estamos hablando justamente es un royalty. ¿Okay? Y dentro del royalty minero, lo que se está diciendo, y el Consejo Minero, hace unos días atrás tuve una reunión con el Consejo Minero, y el Consejo Minero dice, mira, si hay un análisis y hay una discusión de generar mayor recaudación por el mercado minero, bien, pero hagámoslo de manera que sea viable, que no afecte, que no tengamos que cerrar ciertos proyectos y que sea en razón del valor del cobre también. Ellos buscan que sea en razón del resultado operacional de las empresas más que un royalty ad valorem. ¿Okay? Hoy en día tenemos una tasa, para que se entienda, el impuesto específico a la minería, que se llama actualmente, es una tasa progresiva, pero las tasas altas vienen a aplicarse cuando el cobre esté como a $7, o sea, es imposible. ¿Okay? Entonces, un camino fácil es acortar las brechas, es como el rural complementario, llegar a las tasas altas antes. Otros dicen, además de este impuesto específico, agreguémosle un royalty, pero el royalty está pensado para la extracción, que principalmente todo se exporta, es lo que dice Luis, pero la extracción de los recursos. Me están extrayendo bienes primarios por los cuales me tienen que pagar a mí como fisco. Recordemos que el dueño de todo esto es el Estado. El fisco es el dueño de todo esto, a pesar de lo que dicen algunos candidatos. El punto es que se concesionan las extracciones de estos bienes. ¿Okay? Pero sí, yo creo que va a haber movimiento de tropas respecto del tema minero. Y perdón, para irme a otro punto, pero que es importante, el global complementario también debiese subir prontamente. Debiese afectarse con mayor impuesto a las personas. ¿Y por qué? Acá hay un dato concreto. Si nos comparamos con los países OECD, que es donde nos queremos comparar, la incidencia del impuesto a las empresas en la recaudación total en Chile es alta. Y la incidencia de los impuestos personales
es baja. Entonces, los llamados que nos hacen es, aumenten, si quieren aumentar la tributación, no lo hagan a nivel de la empresa, impuesto a la renta, háganlo a nivel de las personas. Entonces, ¿qué puede llevar esto? A que el tramo exento se reduzca y empecemos a pagar impuestos antes, no a los 700.000 pesos, etcétera, antes, y que los tramos altos empiezan a aplicarse antes. Para llegar al 40% son ingresos muy altos. Eso debiese empezar a bajar, lo que va a implicar que las personas naturales debiéramos subir nuestra carga tributaria. Muchas gracias, Carlos Ortega. Te debemos la respuesta a tu pregunta, pero por cosas de tiempo no podemos seguir respondiendo. Le damos las gracias a nuestros expositores, Hernán, Juan Pablo, Marcelo, Nemo, y muchas gracias a nuestros asistentes. Tuvimos una muy buena recepción de todos ustedes y les enviaremos este material para que estén mucho más informados y puedan afrontar de mejor manera este año 2021 tan incierto y complicado para las empresas. Muchas gracias a todos y que tengan una muy linda jornada. Nos vemos en otra oportunidad. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Chao, chao, gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Chao, chao, muy amable.